Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luisa Cárdenas y el día de hoy en un capítulo más de mis confidencias les voy a platicar sobre un fantasma un espíritu que estuvo viviendo varios años conmigo. Les podría decir que alrededor de 7-10 años, y era un niño. De principio, algunas veces me han hecho la pregunta de si mi hijo tiene algún don especial. De chiquito, él sí podía percibir muchísimo a los espíritus. Yo la verdad es que creo que todavía lo hace, pero es algo como que no le gusta dentro de su vida, es algo con lo que no se lleva bien o con lo que no quiere hablar, aunque siga percibiendo ese mundo. Cuando era muy pequeño, sí había de repente, íbamos pasando alrededor de una cuadra y de repente me decía, mira mamá, en esa casa hay 2 personas que se murieron y no entiendo por qué no tienen, él me decía, la puertita esa, así le llamaba las tumbas, ¿por qué no tienen puertita mamá? Cuando estaba chiquito. Y ahí me pude dar cuenta de que él sabía perfectamente que ya no estaban en este plano, que habían fallecido de alguna manera. No se me va a olvidar, más o menos cuando tenía 3 años, hubo una casa que le llamaba mucho la atención porque pasábamos continuamente para llevarlo a la escuela y él me decía, mira mamá, en esa casa se quemó una familia. Y yo, ¿cómo que se quemó una familia, hijo? Sí, y él me describía tal cual a las personas. Curiosamente, a ellos yo no los percibía. Normalmente cuando ando en la calle procuro bloquear el sentido para no estar viendo todo el tiempo, en especial cuando estaba con él por mantener toda mi atención en él. Sin embargo, hubo un hecho muy curioso. Cuando llegamos a esa casa empezamos a escuchar ciertos sonidos de un niño llorando, como pasitos, como que alguien corría en la parte de arriba, y yo decía, ese no es mi hijo. Entonces, un día el niño me expresó que tenía un amigo, el clásico amigo imaginario, ¿no? Y yo le dije, sí, ¿y cómo se llama? No, pues se llama Pepito. Y me dice que si tú puedes ser su mamá y que si se puede quedar con nosotros. Él iba cruzando la calle con su papá y murió atropellado. Dice, y ahora no encuentra a su papá y está solo. Entonces a mí me llamó mucho la atención la historia, me sonaba muy congruente y sobre todo el hecho de que pues el niño no tendría en ese momento por qué inventar una historia así. Era muy pequeño realmente para poder crear toda una historia. Con el tiempo, de repente el niño se ponía a jugar y aventaba un carrito y el carrito se le regresaba. O el niño estaba en la escuela y subía yo y estaban las pelotas botando en el cuarto de juguetes, ¿no? Y había ciertas manifestaciones. Sin embargo, yo creo que pasaron 2 años para que Pepito se dejara ver por mí, y ya después era muy curioso porque también Pepito me llamaba mamá como si lo fuera, ¿no? Y estuvo mucho tiempo arraigado, no a mí, al niño realmente, hasta que él fue creciendo, pero yo recuerdo la edad de 5 o 6 años y todavía seguía diciendo que a todos lados, no sé, si nos íbamos de vacaciones era, mamá, pero puede ir Pepito porque no le gusta estar solo en la casa. Entonces empezamos a cargar a todos lados a Pepito, a darle un lugar literalmente en nuestra familia. Y algo que también era muy curioso es que una vez que ya se dejó ver por mí, también se empezó a manifestar a las personas que de pronto visitaban la casa. Incluso los compañeros del niño empezaban a ver a Pepito y me decían, oiga señora, ¿y su otro hijo? Y yo, ¿cuál otro hijo? Y ya luego mi hijo me decía, mamá, es que ellos también pueden ver a Pepito. Entonces fue algo muy curioso la interacción que tuvo, e incluso algunas de las mamás de los amiguitos de repente decían, oye, ¿y quién es ese niño que nada más se asoma por la escalera pero nunca baja?
O ¿quién es ese niño que se está riendo en la ventana? Pues bueno, tuvimos con este espíritu mucho tiempo. Les digo, yo creo que prácticamente podría decir que desapareció más o menos a los 10 años de mi hijo, y a esa edad fue muy curioso porque como que el niño ya no lo necesitaba. Entonces llegó y me dijo: mamá, hay que ayudar a Pepito a que pase y a que encuentre a su mamá y a su papá, no tiene por qué estar aquí. Y tal cual hicimos una ceremonia donde ayudamos al niño a desprenderse de nosotros y a que ya pudiera trascender, porque tampoco era sano que estuviera atrapado en un plano que no le correspondía. Pero creo que fue algo muy simbólico porque lo acompañó prácticamente durante toda su infancia. De pronto hay muchas señoras que me escriben, y por eso quise compartirles esta historia principalmente, donde se asustan mucho de que sus hijos jueguen con los famosos amigos imaginarios, que en la mayoría de las ocasiones no son amigos imaginarios. Sus hijos son capaces de ver espíritus hasta los 5 años, la mayoría de los niños. Cuando el niño después de los 5 años sigue viendo espíritus, ya estamos hablando de que el niño trae ciertos dones de mediumnidad y que se puede comunicar con otros planos astrales y que puede conversar con espíritus. Pero si usted está pasando por esto como mamá, mientras el espíritu simplemente juegue con su hijo, se sienten acompañados, se sienten cuidados, no hay ningún problema. Cuando sí es peligroso, cuando su hijo le exteriorice el hecho de que el niño con el que está jugando lo incita a tomar cuchillos o a generar algo que sea para el mal del menor. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que algunos de los espíritus que se quedan, como fue el caso de Pepito, fue por la muerte tan rápida que sufrió y que él no alcanzaba a comprender lo que le había pasado ni el proceso de muerte, hay otros espíritus donde sí tenemos que tener cuidado, sobre todo los espíritus que sufrieron una muerte muy dolorosa, donde fueron agredidos estos pequeñitos. Ellos sí se quedan con enojo, se quedan desde la ira y pueden ser seres de bajo astral, aunque sean niños, aunque sean espíritus de niños. ¿Por qué? Por el dolor tan grande y el sufrimiento en el momento de la muerte. Si se quedan vibrando desde ahí, sí puede ser peligroso el hecho de que conviva con sus hijos, porque lo puede incitar a hacer cosas negativas para él mismo. Tuve un caso de un pacientito que hablaba con una niña. Al parecer a la niña la habían matado, ahogada en un aljibe, ¿ok? No supe si fue un familiar o cuál fue la situación de esta pequeñita, pero ella estaba desde el sufrimiento y jalaba al hijo de esta familia que me vino a ver al aljibe. Entonces ahí sí tuvimos que hacer un desprendimiento del espíritu, una limpia, una liberación, porque este espíritu estaba arraigado desde el dolor y sí podía ser de riesgo para el menor. Pero en general la mayoría de los espíritus que acompañan a sus hijos son espíritus positivos. Incluso hay niños que no es que estén viendo espíritus o fantasmas, lo que están viendo son a sus mismos guías espirituales que los visualizan como niños para que ellos no les tengan miedo y para que se puedan dejar guiar. Sus seres protectores, su ángel guardián puede presentarse también como un niño y tener comunicación y guía hacia sus hijos. No necesariamente tiene que ser una entidad negativa. Eso es algo muy importante para ustedes. Y como les mencionaba, la señal de alarma, siempre que les pase eso, lo primero es no decirles el hecho de que es mentira o que no les creen. Siempre hay que creerles a nuestros hijos, ¿ok? El que nosotros no tengamos percepción para percibir tanto como los niños no significa que el mundo al que ellos están viendo no exista.
para ellos es una realidad y sí hay esa conexión y esa capacidad, como les mencionaba, hasta los 5 años. Entonces, mi primer consejo para ustedes es créanle, y el segundo, escúchenlos y pregúnteles muy claramente qué es lo que hablan o cuál es la interacción que tienen con este espíritu. Eso va a ser muy importante, porque entonces ustedes van a saber si es un guía espiritual, si es quizás un angelito que está por ahí resguardando a sus hijos, o si es un espíritu pero no maligno, que puede ser como el caso de Pepito, que solo quería jugar y solo quería compañía y solo quería no sentirse solo. Bueno, les recuerdo a todos que sigan cada una de las redes, me encuentran como Luisa Cárdenas Oficial, y a las personas que no han adquirido el libro, sigue a la venta por Amazon y ya lo tenemos aquí en el consultorio para las personas de Guadalajara que quieran venir por un ejemplar, aquí lo tenemos. Y no olviden tener los pies en la tierra sin dejar de mirar sus sueños. Adiós.